Bueno, ¿qué es la teoría general de sistemas? Se conoce como teoría general de sistemas al estudio de los sistemas en general, desde una perspectiva interdisciplinaria, o sea que abarca distintas disciplinas. Su aspiración es identificar los diversos elementos y tendencias identificables y reconocibles de los sistemas, o sea, de cualquier entidad claramente definida, cuyas partes presentan interrelaciones e interdependencias y cuya suma mayor eh, es la suma de sus partes. Esto quiere decir que para tener un sistema debemos poder identificar las partes que lo componen y entre ellas deben haber una relación tal que al modificar una, se modifican también las demás, generando patrones de comportamiento predecibles. Por otro lado, todo sistema tiene una relación con su entorno al cual se ajusta en mayor o menor medida y respecto del cual deberá poder ser siempre diferenciado. Dichas consideraciones, como se verá, pueden aplicarse a la biología, a la medicina, a la sociología, a la administración de empresas y muchos otros campos del saber humano. Sin embargo, la teoría general de sistemas, considerada como una metateoría, aspira a conservar su perspectiva general global de los sistemas sin proponer nada demasiado específico. Por ejemplo, permite diferenciar entre los tipos de sistemas en base a sus características esenciales, pero no se preocupa por qué tipo de objetos concretos componen dicho sistema. Autor de la teoría de sistemas. La teoría de sistemas no es el primer intento del ser humano por, por dar con un enfoque general de los objetos reales, sino que surgen en el siglo XX como un intento por dar nueva vida al enfoque sistemático de la realidad. Su objetivo era superar algunas de las dicotomías u oposiciones fundamentales de la filosofía clásica, como son el materialismo frente al vitalismo, el reduccionismo frente a perspectivas o mecanismos frente a teleología. De hecho, esta teoría surgió en el seno de la biología disciplinada, en la que aún juega un rol fundamental, cuando en 1950 el biólogo austriaco Ludwig von expuso por primera vez sus fundamentos, desarrollo y aplicaciones. En dicha formulación fueron clave los estudios de Charles Darwin y del padre de la cibernética Norbert Wiener. Fue el sustento de teorías más complejas y posteriores que partieron de la noción básica de sistemas, tales como la teoría del caos o desarrollos más recientes que intentan aplicar a la teoría general de sistemas, a los grupos humanos y a las ciencias sociales. Principios de la teoría de sistemas. Según esta teoría, todo sistema se compone de entradas, insumos o inputs. Son aquellos procesos que incorporan información, energía o materia al sistema proviniendo de afuera. Las salidas, productos o outputs, que son los obtenidos mediante el funcionamiento del sistema y que por lo general salen del sistema al medio externo. Y otros serían los transformadores, procesadores o throughput, mecanismos del sistema que producen cambios o convierten entradas en salidas. Otra sería la retroalimentación, que son aquellos casos en el que el sistema convierte sus salidas en entradas. Y las de medio ambiente, que todo lo que rodea al sistema y existe fuera de él, lo cual a su vez constituye un sistema dentro de otro sistema, y así hasta el infinito. A partir de este último factor se reconocen tres tipos de sistema. El sistema abierto, que son aquellos que comparten información libremente con su medio ambiente. El sistema cerrado, que son aquellos que no comparten información de ningún tipo con su medio ambiente. Son siempre sistemas ideales. Y el sistema semiabiertos eh, o semicerrados, que son aquellos que comparten la menor información posible con su medio ambiente, aunque sin llegar a ser cerrados. El enfoque sistemático
Es el abordaje de un objeto, situación o materia bajo las reglas de un sistema, o sea, manteniendo una perspectiva de sistemas para determinar los elementos que lo componen y la relación existente entre ellos, así como sus entradas y salidas de información respecto al mundo exterior, al sistema. Este tipo de enfoques se apoyan a la distinción entre lo general y lo particular y proponen así dos lecturas fundamentales, que es una, la estructural, que consiste en la identificación del interior del sistema, este detallando sus componentes, su estructura y las funciones entre ellos. Se trata de una suerte de radiografía de los sistemas. Y la otra sería la integral, que es consistente en la evaluación del funcionamiento del sistema y la pertinencia de sus elementos, evaluando aspectos como el rendimiento, la entropía y la efectividad. Como dato curioso, la teoría general de sistemas surgió principalmente en el campo de la biología. Pronto se vio su capacidad de inspirar desarrollos en disciplinas distintas y se apreció su influencia en la aparición de otras nuevas. Ahí se ha ido constituyendo al amplio campo de la sistemática o de las ciencias de los sistemas, con especialidades como la cibernética, la teoría de la información, la teoría de juegos, la teoría del caos o la teoría de las catástrofes. En algunas, como la última, han seguido ocupando un lugar prominente en la biología. Los tipos de sistemas. Los tipos de sistemas, ya que en esta existen, existen diferentes tipos de sistemas, la cual es una gran variedad y una amplia gama de tipologías para clasificarlos, de acuerdo con ciertas características básicas en cuanto a su constitución. Pueden existir dos tipos de sistemas, los cuales pueden ser físicos o abstractos. Y pues en los sistemas físicos o concretos están compuestos por equipos, maquinaria y por objetos y cosas reales. Pueden ser descritos en términos cuantitativos de desempeño. Y los sistemas abstractos cuando están compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. También pueden estar con símbolos que representan atributos y objetos que muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas. Y como por ejemplo pueden ser la existencia de lo físico, que es el hardware, y que también opera con consonancia con el sistema abstracto, que es el software. Eh, También como un buen ejemplo puede ser en una escuela que la parte física son los salones, los pupitres, los tableros, la iluminación y etc., que esta es la parte física, pero también lo abstracto que puede ser básicamente la educación los pensamientos y el proceso que se tiene dentro de esta. Y también, pues, en un equipo de circuitos, los que procesan y los que dan instrucciones al computador. También en cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos. Los sistemas cerrados son los sistemas que no presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea, pues son herméticos y, y, y pueden tener una influencia de cualquier parte ambiental. Así los sistemas cerrados no reciben ninguna influencia del ambiente y por otro lado tampoco influencian al, al ambiente por sí mismos, sino que reciben también un recurso externo y nada producen la acepción exacta del término. Los autores han dado el nombre de sistema cerrado a aquellos que los autores han dado el nombre de sistema cerrado, cuyo comportamiento es totalmente determinante y programado para que operen con un pequeño intercambio de materia y energía con el medio ambiente. El término también es utilizado para los sistemas completamente desestructurados, donde los elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida, produciendo una salida invariable. Son estos los llamados sistemas mecánicos como las máquinas. Eh, y ahora los sistemas abiertos, que son los sistemas que presentan relaciones de intercambio con el ambiente a través de entradas y salidas que normalmente intercambian materia y energía regularmente con el medio ambiente. Son eminentes, también adaptativos, y esto es debido para sobrevivir y reajustarse constantemente a sus condiciones con el medio.
y mantienen un orden específico que a la vez también es recíproco con las fuerzas del ambiente y la calidad de su estructura, la cual es óptima cuando los conjuntos de elementos del sistema se organizan, aproximándose a una operación adaptativa. Y la adaptabilidad de los sistemas son en un conjunto de procesos para el aprendizaje y de la autoorganización de los mismos. Los sistemas abiertos no pueden vivir tampoco aislados de los sistemas cerrados, puesto que ellos son sistemas que están aislados de por sí con el medio ambiente y cumplen el segundo principio de la termodinámica, que, permite que dice que una cierta cantidad llamada entropía tiende a aumentar a un máximo. La conclusión es que existe una tendencia general de los eventos en la naturaleza física en dirección a un estado de máximo desorden. Sin embargo, un sistema abierto también se mantiene a sí mismo en un conjunto de flujo de entrada y salida. Y también pues en un mantenimiento y sustentación de los componentes, no estando a lo largo de su vida en un estado de equilibrio químico y termodinámico, obteniendo a través de un estado firme y llamándose homeostasis. Y pueden desarrollarse en dirección a un estado de creciente orden y organización, como la entropía negativa. Y a través de la interacción ambiental, los sistemas abiertos pues pueden restaurar su propia energía y logran parar las pérdidas de su propia organización. Y el concepto de sistema abierto puede ser aplicado a diversos niveles de enfoque a nivel del individuo o a nivel del grupo o al nivel de la organización y al nivel de la sociedad, siendo este un microsistema hasta una eh, existiendo desde un microsistema hasta un suprasistema, en términos amplios desde lo más pequeño a lo más grande y lo célula a lo que es el universo. La clasificación de los sistemas también tiene una relación con su origen de los sistemas que pueden ser naturales o artificiales, con distinción que apunta a destacar la dependencia o no en su estructura por parte de otros sistemas. Y el enfoque de los sistemas abarca una manera de enfrentar un problema que toma una amplia visión, que trata de abarcar todos los aspectos que se concentran en las interacciones entre las partes de un problema, considerado como el todo, que se requiere el enfoque integral porque al utilizar simultáneamente los puntos de vista de diversas disciplinas, se tiende hacia el análisis de la totalidad de los componentes o aspectos bajo estudios, así como de sus interacciones. Tiende también hacia la aplicación de una perspectiva global en el sentido de que no aborda detalladamente los subsistemas o aspectos específicos del sistema, sino que cuenta previamente con sus objetivos, recursos y principales características, como pueden ser la metodología de diseño, el marco de trabajo conceptual común y también una nueva clase de método científico con teorías de organizaciones, la dirección de los sistemas y un método que relaciona la ingeniería de sistemas y también investiga la de operaciones de eficiencia de costos. Pensamiento sistémico. ¿Qué es el pensamiento sistémico? El pensamiento sistémico es un tipo de pensamiento análisis con una visión sistémica, es decir, de la dinámica de sistemas donde pues se busca comprender el funcionamiento desde el conjunto de las partes como un todo, a través del método científico. En el mundo real, este tipo de pensamiento es utilizado para obtener una percepción del mundo y sus procesos de cambio, resolviendo problemas complejos mediante una idea rectora. Por ejemplo, es especialmente importante en los campos como la psiquiatría, la cibernética, el cuidado del medio ambiente, la filosofía y la comprensión de la actitud del ser humano bajo pues diversos puntos de vista. Aquí podemos ver una pequeña clasificación de los tipos de pensamiento. Encontramos al pensamiento deductivo, el cual va de lo general a lo particular. El inductivo, que vendría siendo lo inverso al anterior, dado que va desde lo particular a lo general. El analítico, que realiza la separación de todo en partes que son identificadas o categorizadas. De síntesis, el cual sería la reunión de la conjunción de sus partes. El pensamiento creativo, la cual es la producción de nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente. El pensamiento crítico, el cual permite evaluar el conocimiento decidiendo lo que uno realmente cree y por qué.
El interrogativo, el cual es el pensamiento por el cual se formulan las preguntas, y el pensamiento sistémico. El sistémico se deriva de la palabra sistema, lo que nos indica que debemos ver las cosas de forma interrelacionada. Bueno, comprendiendo el pensamiento sistémico. De todos ellos, pues hoy vamos a hablar del pensamiento sistémico. Aquí dice que la clave para comprender este tipo de pensamiento es la idea de que cada objeto o ser no está solo en el mundo, sino que forma parte de un sistema y que el funcionamiento de esta pues se ve relacionada con los otros sistemas que la rodean. Si nos fijamos a nuestro alrededor, pues existen determinados elementos que son difícilmente entendibles desde una perspectiva del pensamiento deductivo o del analítico. Y ahí es donde entra en juego el pensamiento sistémico. Resulta especialmente útil para comprender, por ejemplo, el comportamiento de las personas, es decir, la psicología, o el funcionamiento de una familia, de una organización o empresa, de un equipo de trabajo, de un país y su sociedad, de las finanzas, del medio ambiente o los propios procesos de adquisición de conocimientos, o también del aprendizaje. En todos estos casos, si permanecemos cegados por el método científico, con su visión casual y mecanicista, estaremos dejando de lado elementos importantes, como son las intenciones que tiene cada opción, el contexto en el que se desarrolla, la época, las sinergias y las relaciones que tiene. El pensamiento sistémico pues es clave para tener una perspectiva más detallada, dinámica y pues divergente de la forma en la que funciona el mundo. Bueno, los conceptos claves que tiene el pensamiento sistémico son la interconexión. Esto quiere decir que todo, absolutamente todo, está pues interconectado. Y todos, seres vivos e inanimados, necesitamos de otros elementos para sobrevivir. Por ejemplo, una flor necesitaría de la luz solar y un carro pues de la gasolina, entre otras cosas, para poder funcionar. La síntesis es la capacidad que tenemos o no de ver las interconexiones, el comprender al mismo tiempo las partes y el todo de un sistema, así como las relaciones y las conexiones que existen entre las partes. La emergencia. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de emergencia aquí no es de una urgencia, por decirlo así, sino que es de algo que emerge. Cuando los distintos elementos se combinan de forma natural, pues de esto emergerá algo nuevo. Ese pues sería el resultado de las sinergias. Los bucles de retroalimentación. Entre los distintos elementos de un sistema constantemente se establecen flujos y dinámicas. Los dos principales bucles de retroalimentación son el refuerzo, el cual sería el crecimiento exponencial de la población mundial. Este podría ser un ejemplo. Los bucles de refuerzo no siempre son buenos, dado que una sobrecarga de elementos de un mismo tipo puede colapsar el sistema. El equilibrio. Esto quiere decir que la naturaleza, esto lo podemos explicar con un muy buen ejemplo de la naturaleza que se da entre depredador y presa. Si de forma artificial se aumenta la población de alguno de ellos, pues el equilibrio se rompería y el ecosistema ya dejaría de funcionar. Y por último, la casualidad. Esto es como decir que una cosa lleva a la otra o ver qué influencias hay entre los elementos de un sistema. ¿Cómo puede el pensamiento sistémico ayudarme en el día a día? Bueno, generalmente cuando nosotros tenemos un problema, ya sea de cualquier tipo, tendemos a buscar el origen en acontecimientos próximos, tanto en tiempo como en espacio. Sin embargo, recurrimos al pensamiento sistémico. Nos damos cuenta de que el origen puede estar en uno o en varios sistemas mayores e interconectados que no somos capaces de discernir.
A consecuencia de esto, pues lo normal es que vayamos apagando fuegos, por decirlo así, resolviendo en nuestro día a día pequeños problemas tangibles y que es posible que pues reaparezcan con mayor frecuencia. Para no caer en lo que se denomina ceguera sistémica, debemos revisar con regularidad cuáles son nuestros propósitos vitales, principios y nuestros objetivos a mediano y largo plazo. Comprender nuestro día a día, pues como si de un sistema se tratase. Esto nos dará una nueva perspectiva. Pararnos a pensar en qué conexiones existen entre nuestra faceta profesional y personal, o revisar nuestras relaciones familiares y de amistad, o las que hayamos establecido en nuestro barrio, conjunto u otros grupos sociales que nosotros tengamos. A nivel de una empresa, sería que hay que tener en cuenta que la decisión tomada por un departamento puede pues tener implicaciones tanto para el resto de los departamentos de la empresa como para los clientes en sí, también para los proveedores, la competencia y bueno, entre otras. Lo mismo sucede por ejemplo con nuestra productividad. Una pequeña desviación de nuestro plan del día puede tener repercusiones en ámbitos insospechados. Aplicar metodologías como GDT, en inglés Getting This Done, eh, es un método de gestión de las actividades. Esto puede pues, resultarnos muy útil en este sentido. Del mismo modo, pues identificar los eslabones más débiles de la cadena de nuestra productividad, es decir, sobre ellos que se puede hacer nuestro rendimiento aumente de manera significativa. Es como si pues elimináramos nuestro trayecto diario, un tramo con retenciones, fuentes, y lográramos sustituirlo por otro más fluido. La velocidad mejoraría eh, sustancialmente, dado que pues el desplazamiento será mejor. La cibernética. La cibernética es la ciencia que estudia los sistemas de comunicación y control que existen entre las computadoras y los seres humanos. Esta ciencia se originó en el año 1942 debido a una idea sobre el intercambio de información entre fisiólogos y técnicos de la mecánica del control. Luego de eso, 5 años después, se propone el nombre de la cibernética por Norbert Weiss, quien fue uno de los principales fundadores. La etimología del término viene del griego kibernetes, la cual significa timones. Por lo tanto, se podría decir que la cibernética es la ciencia que lleva a cabo el mando. Viéndolo de otra forma, estos mandos no son más que elementos de carácter eléctrico que en un conjunto con el mecanismo de psicología de los seres humanos permiten obtener y regular la comunicación entre ambos. Origen y el desarrollo. Se podría decir que en el principio de la partida de la cibernética como tema el movimiento del estudio. Fue un artículo publicado en 1938 por Louis Kofner en la revista Europet. Este movimiento fue desarrollado poco a poco, especialmente en Estados Unidos, y se enfocó en formas de investigación médica. Sin embargo, este movimiento tuvo una gran influencia en la Segunda Guerra Mundial, que llevó de iniciativa a grupos de investigación a desarrollar nuevas técnicas relacionadas con las armas automáticas, que éstas pudieran hacer que sus soldados ganaran una guerra. La cibernética como término tuvo su origen en Estados Unidos en el año de 1948, con un notable matemático, Norbert White, escribió un libro llamado Cibernética, donde dio a conocer el nombre y su contenido, explicando que este término constituye una nueva ciencia que tiene como finalidad a la comunicación y lo relacionado al control entre el hombre y la máquina. Elementos que estudia la cibernética. Al principio, el principal análisis de la cibernética se ha llevado en los reguladores encargados de la biología. El sistema nervioso cuenta con dos sistemas de regulación, el neuroendocrinas y el osmoreceptores. La primera se encarga del equilibrio entre el sistema nervioso y el sistema endocrino.
y la segunda se basa en el receptor sensorial que se puede encontrar en el hipotálamo. Ambos reguladores, como su nombre lo indica, tienen la finalidad de regular todo nuestro sistema interno. Este sistema nervioso cuenta con un circuito que es constantemente comparado con el circuito de una computadora. Esta similitud hace que el estudio de la cibernética se profundice, indagando sobre la estrecha relación que hay entre las máquinas y el cerebro humano. La estructura de la cibernética. Debido a los estudios de la cibernética son bastante amplios, se creó una estructura para realizar una investigación más detallada. Este orden fue propuesto por George Claus, que se dividió en 5 teorías. La teoría del sistema es el estudio de la cibernética en relación a las ciencias sociales. Teoría de la información. Esta es más relacionada al tratamiento electrónico. Teoría del control. En esta se puede estudiar a profundidad los métodos mecánicos para el gobierno y para la estructura físico-biológica. Teoría del juego estratégico. Esta teoría fue elaborada para estudiar los programas de simulación. Teoría de los algoritmos. Aquí se estudian la formulación del lenguaje ordinario en la relación de un lenguaje más riguroso. ¿Por qué suele confundirse la cibernética con la robótica? A menudo se suele confundir la robótica con la cibernética, pero sin embargo la robótica forma parte de los métodos del estudio de la cibernética. Como concepto breve, la robótica es la encargada en crear los mecanismos, mientras la cibernética se encarga de estudiar estos mecanismos. Además, es más preciso mencionar que estos dos estudios surgió el término de cyborg, lo cual amplía el campo de concepto como la biónica y la inteligencia artificial. A pesar de que estos estudios realizados todavía no existen un acercamiento que compruebe que una máquina puede imitar por completo el pensamiento humano, ya estos dos circuitos nerviosos del cerebro son bastante complejos. Sin embargo, estas investigaciones no se detienen, contando ahora con más instrumentos para llegar a sus estudios a cabo. La cibernética y la educación. Los conceptos y principios de la cibernética también se han ampliado en la pedagogía conocida como pedagogía cibernética. La pedagogía cibernética consiste en el control de los procesos cognitivos de los estudiantes durante su proceso de instrucción. Esta se apoya con la teoría de la cibernética, en la cual algunas ideas y conceptos surgidas de las matemáticas, conocidas como algoritmos y heurísticas, que ayudan en la solución de los problemas y a la creatividad. Los algoritmos, desde el punto de vista de la cibernética, son los estados estables del proceso de la autoorganización del cerebro. Y la heurística sería un estado nuevo alcanzado por la retroalimentación positiva. Es un tipo de metacognición con el que se puede analizar el propio pensamiento para alcanzar un nuevo y mejor estado de comprensión y para la solución de problemas. La pedagogía cibernética es el control y no es rígido ni unidireccional del profesor al estudiante, ya que este último tiene un papel activo para sus propias experiencias y elecciones. Hay una especie de autodidactismo en el que debe haber un espacio para la creación mental. Esto porque es una pedagogía que se basa en la teoría de la cibernética, el estudio del flujo de la información y que regula un sistema en una cierta dirección, que es nuestro caso. Que en nuestro caso es entre el alumno y el profesor, pero que también en la dirección inversa, estudiantes las respuestas del alumno y aprendiendo él, para el control del aprendizaje. Y esto sería todo de nuestra exposición. La cibernética. La cibernética es la ciencia que estudia los sistemas de comunicación y control que existen entre las computadoras y los seres humanos. Esta ciencia se originó en el año 1942 debido a una idea sobre el intercambio de información entre fisiólogos y técnicos de la mecánica del control. Luego de eso, 5 años después, se propone el nombre de la cibernética,
por Norbert Weiss, quien fue uno de los principales fundadores. La etimología del término viene del griego "kibernetes", la cual significa timones. Por lo tanto, se podría decir que la cibernética es la ciencia que lleva a cabo el mando. Viéndolo de otra forma, estos mandos no son más que elementos de carácter eléctrico que en un conjunto con el mecanismo de psicología de los seres humanos permiten obtener y regular la comunicación entre ambos. Origen y el desarrollo. Se podría decir que en el principio de la partida de la cibernética como tema el movimiento del estudio. Fue un artículo publicado en 1938 por Louis Coffiner en la revista Europead. Este movimiento fue desarrollado poco a poco, especialmente en Estados Unidos, y se enfocó en formas de investigación médica. Sin embargo, este movimiento tuvo una gran influencia en la Segunda Guerra Mundial, que llevó de iniciativa a grupos de investigación a desarrollar nuevas técnicas relacionadas con las armas automáticas, que éstas pudieran hacer que sus soldados ganaran una guerra. La cibernética como término tuvo su origen en Estados Unidos en el año de 1948, con un notable matemático, Norbert White, escribió un libro llamado Cibernética, donde dio a conocer el nombre y su contenido, explicando que este término constituye una nueva ciencia que tiene como finalidad a la comunicación y lo relacionado al control entre el hombre y la máquina. Elementos que estudia la cibernética. El principal análisis de la cibernética se ha llevado en los reguladores encargados de la biología. El sistema nervioso cuenta con dos sistemas de regulación, el neuroendocrinas y el osmoreceptores. La primera se encarga del equilibrio entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, y la segunda se basa en el receptor sensorial que se puede encontrar en el hipotálamo. Ambos reguladores, como su nombre lo indica, tienen la finalidad de regular todo nuestro sistema interno. Este sistema nervioso cuenta con un circuito que es constantemente comparado con el circuito de una computadora. Esta similitud hace que el estudio de la cibernética se profundice, indagando sobre la estrecha relación que hay entre las máquinas y el cerebro humano. La estructura de la cibernética. Debido a los estudios de la cibernética son bastante amplios, se creó una estructura para realizar una investigación más detallada. Este orden fue propuesto por George Claus, que se dividió en 5 teorías. La teoría del sistema es el estudio de la cibernética en relación a las ciencias sociales. Teoría de la información. Esta es más relacionada al tratamiento electrónico. Teoría del control. En esta se puede estudiar a profundidad los métodos mecánicos para el gobierno y para la estructura físico-biológica. Teoría del juego estratégico. Esta teoría fue elaborada para estudiar los programas de simulación. Teoría de los algoritmos. Aquí se estudian la formulación del lenguaje ordinario en la relación de un lenguaje más riguroso. ¿Por qué suele confundirse la cibernética con la robótica? A menudo se suele confundir la robótica con la cibernética, pero sin embargo la robótica forma parte de los métodos del estudio de la cibernética. Como concepto breve, la robótica es la encargada en crear los mecanismos, mientras la cibernética se encarga de estudiar estos mecanismos. Además, es más preciso mencionar que estos dos estudios surgió el término de cyborg, lo cual amplía el campo de concepto como la biónica y la inteligencia artificial. A pesar de que estos estudios realizados todavía no existen un acercamiento que compruebe que una máquina puede imitar por completo el pensamiento humano, ya estos dos circuitos nerviosos del cerebro son bastante complejos. Sin embargo, estas investigaciones no se detienen, contando ahora con más instrumentos para llegar a sus estudios a cabo. La cibernética y la educación. Los conceptos y principios de la cibernética también se han ampliado en la pedagogía conocida como pedagogía cibernética. La pedagogía cibernética consiste en el control de los procesos cognitivos de los estudiantes durante su proceso de instrucción. Esta se apoya con la teoría de la cibernética, en la cual algunas ideas y conceptos
surgidas de las matemáticas conocidas como algoritmos y heurísticas que ayudan en la solución de los problemas y a la creatividad. Los algoritmos, desde el punto de vista de la cibernética, son los estados estables del proceso de la autoorganización del cerebro. Y la heurística eh, sería un estado nuevo alcanzado por la retroalimentación positiva. Es un tipo de metacognición con el que se puede analizar el propio pensamiento para alcanzar un nuevo y mejor estado de comprensión y para la solución de problemas. La pedagogía cibernética es el control y no es rígido ni unidireccional del profesor al estudiante, ya que este último tiene un papel activo para sus propias experiencias y elecciones. Hay una especie de autodidactismo en el que debe haber un espacio para la creación mental. Esto porque es una pedagogía que se basa en la teoría de la cibernética, el estudio del flujo de la información y que regula un sistema en una cierta dirección, que es nuestro caso. Es que en nuestro caso es entre el alumno y el profesor, pero que también en la dirección inversa, estudiantes las respuestas del alumno y aprendiendo él, para el control del aprendizaje. Y esto sería todo de nuestra exposición.